Dios les bendiga a todos, hermanos. May God bless you all today, brothers and sisters. Qué bueno de podernos reunir nuevamente para alabar al Señor. It's awesome that we can unite to worship our God. Recordando, hace un momento estaba que hace un año A few moments ago, I was remembering just last year, no podíamos reunirnos, no podíamos vernos la cara, los rostros we weren't able to see each other or unite as one. y darle gracias a Dios porque ahora nuevamente se están abriendo las puertas, las oportunidades de podernos congregar. And we're thanking God because now we are getting the opportunity to be able to congregate. Y les agradecemos a cada uno de ustedes que hacen ese esfuerzo semana tras semana. And we thank each and every one of you that make that effort week after week. Yo sé que no es fácil, a veces no estamos acostumbrados a registrarnos o a veces fallan los aparatos, no sé. I know it's not easy and we're not used to registering and sometimes our devices don't work. Pero qué bueno que el Señor nos regala este privilegio y esta oportunidad. But it's awesome that God gives us this privilege and this opportunity. Pero también tenemos esta otra oportunidad que usted nos puede ver en casa And we also have this other opportunity that you are able to watch us through your home. y quizás cuando sale o cuando está en otro lugar aún puede estar conectado con nuestra iglesia y conectado con el Señor, que es lo más importante. And even if you're not at home and you go out, you are able to watch and connect with us. Muy bien, vamos a ir a la palabra, Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. We're going to go to the Word of God in John chapter 14, verse 1 through 6. Y hoy vamos a estar hablando un tema muy importante para nuestra fe cristiana. And today we're going to be talking about a theme that's very important to our Christian life, Y our faith. es acerca de nuestra eternidad con Cristo, hermanos. And it's in regards to our eternity with Christ. Yo sé que a veces nos cuesta pensar en la eternidad, I know it's hard for us to sometimes think about our eternity porque es algo que no conocemos. because that's something that we do not know of. Recuerda la historia cuando un hombre llamado Lázaro se muere. No el Lázaro de la semana pasada, sino que otro Lázaro. Let's remember in the story, not Lazarus from last week, but another Lazarus that resurrected, El Lázaro que no resucitó, diríamos, the Lazarus that didn't resurrect, sino que fue al seno de Abraham. but he went to Abraham, Y allí dice que él recibió la recompensa de su fe. right there is where he received the reward of his faith. Pero también había muerto un hombre rico al mismo tiempo. But there was another man that was wealthy, Y él no fue al lugar donde estaba Lázaro con el padre, con Abraham, he didn't go to the place with where Lazarus with the father and Abraham, sino que él fue al infierno. but he went to hell. Y Jesús describe esta historia And Jesus, he describes this story que estando allí, that being there, le clamaba a Abraham y le dice, envía a uno del otro lado para que venga acá y refresque mi lengua porque me quemo. he would ask Abraham to send somebody to come and refresh his tongue because he was burning. Y Abraham le dice, lo siento mucho, And Abraham said, I'm sorry, porque ni de aquí podemos ir allá, because from here we cannot go there, ni de allá pueden venir acá. and nor can they come from there here. Cuando leemos esas historias, hermanos, When we read about these stories, yo sé que a veces decimos, una historia muy común quizás, ¿verdad? we say, it's probably a common story, Pero ciertamente ese momento va a llegarnos a todos, hermanos. but surely that moment is going to come to all of us, Donde hemos de partir de esta tierra where we're going to depart from this earth. y qué es lo que nos espera después de acá. And what is waiting for us after here? Hoy vamos a estudiar las palabras de Jesús Today we're going to study the word of Jesus que son llenas de esperanza, that are filled with hope. que son llenas de promesa, They're filled with que promises. tienen una palabra de afirmación para nosotros. A word of affirmation is coming for Tienen us. una palabra para inyectarnos confianza en nuestra vida. He has a word that injects us confidence in our life. Y que pensemos en que cuando llegue ese momento de que tengamos que partir de acá, de esta And tierra, that to think that when that moment comes, when we have to depart from this place, tenemos un lugar en el reino. we have a spot or a place Así in que the el kingdom. mensaje de este día lo hemos titulado So today's message, we have titled it, En la casa de mi Padre. In My Father's House. En la casa de mi Padre. In My Father's House.
Yo sé que muchos de nosotros no nos sentimos más seguros que en nuestra propia casa. I know a lot of us don't feel that much more secure even in our own homes. El día miércoles compartía con los hermanos sobre un poquito sobre este tema On Wednesday, I shared with some of the brothers here a little bit about y, this topic. y hablábamos de que qué inseguridad hay en las calles hoy en día. And we would talk about what insecurities are there in the Usted no streets sabe today. en qué momento, especialmente los que viven al lado para el este de la ciudad, You don't know that in whichever in any time that those that live on the east side, allá por el freeway 91, hermano Antonio. over there by the 91 freeway, Gracias a Dios ya agarraron al que andaba quebrando vidrios, ¿no? thank God that they already got the one that was shooting the windows. Pero también han habido personas que han muerto. Un niño murió la semana pasada, de igual manera. A kid died last week, Y es muy triste escuchar esas noticias. and it's sad to hear those news. En la calle la gente se pelea por la raza. On the streets, people are fighting because of race. Si eres judío, si no eres judío, si eres latino o cualquier otra raza, If you're Jewish, if you're Latin, or whatever other race, alguien te va a odiar somebody's going to hate you, y alguien buscará pleito contigo. and somebody's going to look for a fight with you. Y no hay seguridad en la calle. There's no security on the streets. Y uno dice, quiero llegar a mi casa. And one says, I want to come home. I Y want se to be sabe home. que al nomás meter esa llave y abrir la puerta de su casa, And you know that once you enter your key and you open the usted door, encuentra una paz y cierra la puerta. I'm You home, find dice peace usted. and Estoy you en close casa, the door. dice usted. and you say, I'm Nadie home. me golpeó, nadie me hizo nada. Nobody hit me, nobody did anything to Pero me. usted sabe que el siguiente día tiene que hacer exactamente lo mismo. And you know that you have to do the same thing on the following day. Y cada día, cada día y cada día lo mismo. And every day after that is the same thing. Hay un lugar donde sí vamos a encontrar verdadera paz. There's a place that we are truly going to find peace. Hay un lugar donde vamos a llegar There's a place that we're going to reach que no habrá que preocuparnos qué va a pasar al siguiente día, where we're not going to be worried about what's going to happen the following porque day. será el lugar más seguro de todo el universo. Because it's going to be the place that's most secure in all universe. Y es estar en la casa de nuestro Padre Celestial. And that is being in the house of my Father. Donde la Escritura dice Where the scripture says, que no habrá llanto, where there will not be any crying, no habrá dolor, no pain, no habrá angustia, no anguish. no habrán necesidades. There won't be any need. Y como yo siempre lo he dicho, no hay que pagar ni renta, hermanos. And like I've always said, you won't have to pay rent. Para recordarles que estamos a fin de mes. Just to remind you that we're coming to the end of the month. Muy bien, Juan 14, versículo 1 en adelante, fueron las palabras de Jesús, las siguientes. John 14, verse 1 through 6. These are Jesus' words. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. You know the way to the place where I am going. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. And Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amén. Amen. Al leer el Evangelio de Juan, As we read the Gospel of John, encontramos las frases más maravillosas de Jesús. we find the most marvelous phrases of Jesus. Algunos le llaman frases muy coloquiales, A lot of people call them colloquial phrases, frases que quedan grabadas en el corazón. phrases that
that are recorded in your heart. Frases que no las olvidamos cuando las escuchamos o cuando las leemos continuamente. Phrases that we don't forget when you read them or you hear them constantly. Como lo mirábamos la semana pasada, As we saw last week, cuando Jesús le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. when Jesus told Martha and Maria that I am the resurrection and the Cuando life. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. When Jesus said, I am the bread of life. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz When verdadera. Jesus said, I am the true light. Y todos los yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan, que son 7 en realidad. And all of the I ams that we find in the Gospel of John, which are only 7. Y aquí encontramos uno de los más, diríamos, interesantes momentos de Jesús. Here we find, I would say, the most interesting times of Jesus. Cuando Él se define a sí mismo When he defines himself como el camino, like the way, la the verdad truth, y la vida. and the life. 3 cosas que necesitamos nosotros. 3 things that we all need. Necesitamos conocer la verdad. We need to know the truth. Necesitamos conocer el camino. We need to know the way. Y necesitamos llegar a la vida eterna también. And we need to reach eternal life. Y Jesús se lo dijo a Tomás, And Jesus told Thomas que nadie puede encontrar ni el camino, ni la verdad, ni la vida, that nobody can find the way, the life, or the truth sino solo a través de Jesús. if it's not through Jesus. Solo a través de Cristo. Only through Jesus. No hay otro camino. There is no other way. Pablo lo dijo, o Pedro, perdón, lo dijo, no hay otro nombre Peter said it, that there is no other name dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. given to man that we can be Y saved. Pablo dice en Hebreos que Él abrió el camino para nosotros. And Paul says in Hebrews that he opened up the way for us. Así que cuando Jesús está dando estas afirmaciones, So when Jesus is giving those affirmations, son frases que nos dejan marcado nuestro corazón. those are phrases that leave a stamp in our Que heart. nadie puede decir, eso es yo soy. Nobody can say that those I am. Nadie puede decirle a usted, yo soy el pan. Nobody can tell you I am the bread. Nadie puede decirle a usted, yo soy el camino. Nobody can tell you I am the way. Y menos decirle a usted, yo soy la vida o la resurrección. And they can't say that they are the resurrection or the life. Solo Jesús, hermano. Only Jesus. Solo en Jesús encontramos esas verdades. Only in Jesus do we find those truths. Hay religiones, muchas religiones en el mundo. There are religions, a lot of religions. Y in una de this las que world. más se levantó en contra del cristianismo, And one that was lifted up against the Christianity allá por el siglo VI, around the 6th century, un hombre llamado Mahoma, a man named Mahoma, que estableció una religión muy, muy conocida hoy en día, he established a religion very well known nowadays, el Islam. the Islam. Y en esa religión él define la eternidad. And in that religion, he defines eternity. Él habla del cielo también. He speaks about heaven, Pero él dice que para llegar al cielo, but he says that to be able to reach heaven, hay varias formas de llegar al cielo. there are many ways to Una de reach ellas heaven. era consagrándose fielmente a Dios. One of them was to be faithful to God, O ser casi un santo aquí en la tierra. or to actually be a saint here on Y earth. otra, una manera bien opuesta, And the other was a very opposite way, matando a un cristiano. killing a Christian. Así es la religión de ellos, hermanos. That is the way of their religion. Y yo lo siento mucho por las personas que creen de esa manera, And I feel bad for those who believe it that porque way. han creído en la más peor mentira que alguien pudo haber creado, hermanos. They believed in the worst lie that anybody could have Pero él created. nunca dijo que él era algún camino o que él era alguna verdad. He never said that he was a truth or the way. Él nunca dijo que él era el que podía saciar la sed de alguien. He never said that he can fulfill your thirst. Mahoma hablaba de diferentes medios de alcanzar la eternidad, Mahoma spoke about many ways of reaching eternity. pero nunca podía enseñar de que él era el que podía darles esa verdad o esa luz o ese camino. But he never taught anybody that he was the light or the way. Sin embargo, 600 años antes,
But 600 years prior, Jesús ya lo había dicho, hermanos. Jesus had already Y said la it, iglesia lo creía. and the church believed Porque en it. el tiempo que el Islam nace, Because in the time that Islam was born, el cristianismo era fuerte en Asia, Christianity was strong in en Asia, África, in Africa, y aún había llegado hasta España, el norte de Europa. and it had reached Northern Europe and Y los Spain. cristianos tenían afirmada su fe, The Christians had their faith firm. que aunque pudiesen o llegasen a morir, Although they would reach death, ellos iban a alcanzar la eternidad. they would reach eternity Porque habían leído una promesa, because they had read a promise. habían escuchado la voz de Jesús, aquellos que escucharon literalmente a Jesús en Jerusalén. They have heard the voice of Jesus, those that heard Jesus' voice literally in Jerusalem. Que Él iba a ir a preparar un lugar para That nosotros. he was going to go prepare a place for us. Que en ese lugar había espacio para muchos, para That todos. place, there was a lot of space for everybody. Y que la única manera de poder alcanzar ese lugar And that the only way to reach that place, era a través de Jesús. it was through Jesus. Así que ese es un momento muy definitivo para Jesús en su estancia en la tierra, So this was a very definitive time of Jesus' being on earth. cuando Él tiene que enseñar When he has to teach acerca de la eternidad. in regards to the eternity. Recordemos que hace 8 días leíamos acerca cuando Él resucita a Lázaro, Let's remember that 8 days ago we read when Jesus resurrected Lazarus. cuando Él le dice a aquellas mujeres, tengan fe, Lázaro, su hermano, no está muerto, sino que está vivo. When he told those women, have faith, Lazarus is not dead. He is dead. He's alive. Pero no solamente Lázaro, But not only Lazarus, sino que todo aquel que muere en mí, les dijo el Señor, but everyone that dies in me tendrá vida eterna. will have eternal Y life. la pregunta que quizás muchos se harían en aquel día y nos hacemos hoy en día And the question that many had that day and we ask today es, ¿dónde? is where? ¿Dónde está ese lugar? Where is this place? ¿Será aquí en la tierra? Is it here on earth? Como algunos creen, la tierra pues se va a convertir como un tipo de paraíso. As some believe that the earth is going to turn into some sort of paradise. Y hay una religión que creen de que hay 7 planetas donde tú vas a poder estar y vivir por la eternidad. And there's a religion that believes that there are 7 planets where you will be able to live for eternity. La Biblia no lo especifica realmente, The Bible doesn't really pero specify, sí nos dice que hay un lugar. but it does tell us that there's a place. Es un lugar que Cristo fue a preparar. It's a place where Jesus went to Y Jesús prepare. le llama la casa de mi Padre, And Jesus calls it in my Father's house, dándole a entender o dándonos a entender a todos giving us the understanding, lo que decía hace un momento. what I was saying a few moments Cuando ago. usted llega a su casa de 4 paredes y un techo, When you go home with 4 walls and a roof, sea chiquita o sea grande, whether it's big or small, tenga 1 o 10 cuartos, 1 or 10 rooms, es un lugar seguro. it's a safe place. Y usted dice, esta es mi casa y aquí nadie me va a hacer nada. You say, this is my house, nobody's going to do anything to me. Bueno, depende con quién estés casado, pues. Depends on who you're married to. Puede pasar adentro también, ¿no? Las cosas que son feas. Inside of the house, those things can happen. Pero si hay paz y si está Cristo ahí, But if there is peace and Christ is there, no hay demonio que pueda tocar tu morada, hermanos. there isn't a demon that can touch your Y moral. en la casa de nuestro Padre, And in the house of my Father, la que Jesús dijo, voy a preparar lugar para that ustedes, Jesus said, I'm going to go prepare a place for you. menos que el demonio puede hacer algo ahí para ningún hijo de Dios, The hermanos. demon can't even do anything there for a Jesús habló Christian. del reino de los cielos. Jesus spoke about the heavens. Jesús habló de la eternidad. He spoke about eternity. Habló de pasar eternidad con Él. He spoke about being in eternity with him. Y claro, cuando leemos esos pasajes, cuando el Señor habla que el reino de los cielos está establecido ya, And yes, when we read in the passages that the kingdom of God, of the heavens, is established already, decimos, bueno, ¿dónde está? Que no lo veo. well, we say, where is it at? I don't Y see it. aún veo mucha maldad. I see a lot of bad. Y quizás podemos decir que quizás no está o sí está el reino de los cielos entre nosotros. And we might say, perhaps the heavens are in between us or Pero not. quiero decirle algo en esta tarde. But I want to tell you something this Cuando afternoon, creemos en Cristo, that when we believe in cuando le Christ aceptamos como nuestro Salvador personal, and we accept him as our personal Savior, desde ese momento from that moment, ya estamos en el reino de los cielos. we are in the kingdom Ya of hemos heavens. aceptado la realidad de Cristo. We accepted the reality of Ya Christ. hemos aceptado que Él no solamente nos mantendrá en bendición aquí en la tierra, We've accepted that not only will he keep us and sustain us here on earth, y aún si así no fuera,
And if that wasn't the aun case, si aquí nos toca sufrir, and if here we were to suffer, aun si aquí nos toca perecer de alguna manera violenta, and if even we were to perish in a violent way, como lo murieron muchos cristianos en el tiempo antiguo, as a lot of Christians died in the past times, hay un lugar there is a place que Cristo fue a preparar para nosotros. that Christ went and prepared for us. Y ese lugar And that place es el que tenemos que anhelar en nuestra vida, en nuestro corazón. is the place that we need to desire in our lives and our Ese hearts. lugar es nuestra meta. That place is our goal. Ahí tenemos que llegar. That is where we need to go. Ahí tenemos que vernos unos a otros. That is the place where we need to see each Ese other. será el lugar de nuestro encuentro That will verdadero be y the real con place Cristo. Of our encounter with Christ. Qué alegría ese día cuando despertemos del sueño de la muerte What joy that day when we wake up from being dead, y podamos encontrarnos nuevamente en ese lugar, hermanos. and we can find ourselves once again in that Ese place. lugar no es físico, obviamente. That place is not a physical place. Jesús Obviously. no habló de un lugar físico, He didn't speak of a physical place, pero habló de un lugar espiritual. but he spoke of a spiritual place. Pero cuando lleguemos al reino de los cielos o a la casa de nuestro Padre, And when we arrive to our Father's house, como no vamos a estar en esta carne, we're not going to be in this flesh. vamos a poder disfrutar lo que Él realmente ha preparado para nosotros. We are going to be able to really Enjoy. what he has prepared for us. Thank you. Por toda la eternidad, For hermanos. all eternity. Ahora, ¿cómo podía Jesús hablar de esto? So how could Jesus speak about this? ¿Cómo podía el Señor dar esa promesa? How was Jesus able to give this En promise? el Evangelio de Juan mismo describe When the Gospel of John, he writes que about it, Él es el que había descendido del cielo. that he was the one that descended from the heaven. Y si Él venía de la eternidad de estar con el Padre, And if he came from eternity to be with the Father, era lo único que conocía, hermanos. he was the only one that we knew. Había estado con el Padre por toda la eternidad, desde la creación. He had been with the Father since creation. Había estado preparando desde antemano ese lugar, hermanos. He had been preparing beforehand that Lo place. que la historia de Lázaro, el rico y Lázaro que hablábamos al comienzo, That story of the rich and Lazarus that we spoke a in the ese beginning. lugar se le llamaba el seno de Abraham. That place was called the bosom of Abraham. Gracias, hermana. Gracias, hermana. A veces hay palabras que nos van de la mente, ¿no? Allí es donde el Señor quiere tenernos a todos. That is where God wants to keep us all. Lo fue a preparar y lo había preparado el Señor. He went to prepare it, and he had already prepared it. Por eso Él podía hablar de ese lugar, hermanos. That is the reason why he could speak about that En place. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, In John chapter 1, verses 1 and 2, el Evangelio de Juan nos revela cómo es que Jesús sabía todo eso, hermanos. and the Gospel of John reveals how Jesus knew all of this. ¿Se recuerdan en una ocasión que el Evangelio de Mateo lo narra, lo dice? Do you remember in a couple of occasions in the Gospel of Que Matthew, a la edad de 12 años Jesús estaba en el templo hablando con los sabios de la ley de aquel tiempo. that at the age of 12, Jesus was in the temple speaking with the wise men of that time. Y la escritura dice que ellos se quedaban maravillados del conocimiento de Jesús. The scripture says that they were so astounded with the knowledge of Jesus. Ningún muchacho a esa edad podía saber tanto como lo que Jesús sabía, hermanos. Nobody at that age could possibly know what Jesus knew. Aunque le hubiesen enseñado mucho acerca de la ley, Even if they would have taught him everything about the no law, podía tener todo ese conocimiento. he wouldn't have that Pero knowledge. Jesús lo tenía, hermanos. But Jesus had it, Porque su conocimiento de él no era recibido de los hombres. because the knowledge that he had was not given by Él man. tenía conocimiento que venía directamente del Padre a su corazón, porque ahí lo había experimentado él. He had knowledge that came directly from the Father's heart, because that's where he experimented it. Y Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, John chapter 1, verse 1 and 2, dice esta palabra: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Este era en el principio con Dios. He was with God in the beginning. Entonces, cuando habla acerca de Jesús, el evangelista Juan So when he speaks about Jesus, the evangelical John, dice que Jesús existió
con el Padre desde el principio en la eternidad, hermanos. He says that Jesus existed with the Father from the beginning in eternity. Él era el verbo, He was the Word. lo que en griego le llaman el logos. What in Greek they call it, Logos. no, Logos. La palabra hablada, la palabra expresada. the spoken word, the expressed word. Por eso es que en Génesis 1, That's why in Genesis 1, usted lee cuando habla su Biblia, dice, y dijo Dios, you read when you open your Bible, it says, and God said, hágase esto, hágase lo otro, hágase aquello. this be done and this be done. Pero la frase especial es, y dijo Dios. But the special phrase is God said. ¿Qué quiere decir esa frase? What does that phrase mean? Que Dios estaba creando a través de logos. That God was creating Through logos. through logos. Logos es el verbo de Dios. Logos is the word of God. Ahora, lo importante de que usted puede leer ese pasaje The important thing is that you can read this y passage usted puede decir, bueno, ¿y quién era ese verbo? and you can say, well, who was that Bueno, word? Juan no nos deja con la inquietud de saber quién era ese verbo, And John doesn't leave us with that doubt of who was the word, porque en el verso 14 lo define. because in verse 14, Cuando it defines it. leemos, When we read, y el verbo se hizo carne. and the word turned flesh. Ese es lo más importante y lo más hermoso que podemos leer acerca de Jesús, hermano. That is the most beautiful thing and most important thing that we Y can read el about verbo Jesus. se hizo carne. And the word was flesh. Y Juan dice, y vimos su gloria. And John says, we seen his glory. Gloria del unigénito del Padre. The glory of the one and only Ya no Son. eran solo palabras. It wasn't just words. Ya no eran solo expresiones. They weren't expressions. Ahora el verbo Now the word se hizo carne. became flesh, Reveló su gloria. revealed his La glory, trajo a esta humanidad. brought it to this Nos dio humanity, esperanza. gave us hope Que de donde Él venía, that from where he came, donde todo era hermoso, where everything was beautiful, donde todo era paz, where everything was peace, donde las calles son de oro, where the streets are made of donde gold, el mar es de cristal, and the sea is of donde, crystal, donde no hay llanto, where there's no crying. de ahí venía Jesús, That's where Jesus came vino from. de la gloria He came from the glory al pecado de la humanidad to the sin of humanity para rescatarnos del pecado to rescue us from y sin. llevarnos a su gloria, and take hermano. us to his Por glory. eso Él dijo, voy a preparar, y si no lo fuera así, yo le hubiera dicho esto desde un principio, dice el Señor. That's why he said, I came to prepare, and if it wasn't so, I wouldn't have told you this. Pero donde yo he estado, les dice, But Jesus says, where I have come from, de donde yo vengo, where I come from, hay muchas moradas. there's a lot to dwell in. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? And you know what the most beautiful thing Tienen is? su nombre. Tienen su nombre. It has your name. Tienen su nombre escrito. It has your name written. Porque desde cuando uno nace, hermanos, Because from when you are born, desde cuando uno es engendrado en el vientre de nuestras madres, when we are conceived in the womb of our mothers, Dios escribe y aparta un lugar para esa persona en la eternidad. God writes and he prepares that place for you in eternity. Y lo que Dios quiere And what God wants es que ese lugar sea ocupado. is for that place to be occupied. Que cuando usted pasa ya por el proceso de la tierra, That when you go through the process of being on earth, cuando usted pase por el proceso de esta maldad y todo lo que hay en este mundo, when you go through the process of going through what's all of this bad in this world, pueda llegar a ese lugar nuevamente, you will be able to go to that place, a la casa de mi Padre, to the house of my Father, el lugar que Jesús preparó. in the place that Jesus prepared. No dijo, a ver si se muere fulano, le vamos a hacer campito para acá. No. He didn't say, if this person dies, we're going to make room for him. No. Como dicen por aquí, ¿no? Donde caben dos, caben tres. As they say here, we're 2 fit, 3 Y donde fit, caben cuatro, caben cinco. we're 4 fit, 5 Y ahí fit, estamos todos hechos bola en un solo lugar. and we're all bunched up in one place. Los latinos al menos, ¿verdad? Dicen, yo no sé. The Hispanics, they say, right? Ahí estamos todos amontonados en una casita. We're all bunched up in one place. En el reino no es así, hermanos. In the kingdom, that's not how it Hay un is. lugar para usted, There's a specific para place for cada you, uno. for each and every Jesús one lo of us, preparó that Jesus prepared. para que estemos donde Él está. So we are where he is. En el Salmo 91, versículo 1 y 2, In Psalms 91, verses 1 and 2, que Dios había
dado esta esperanza para todo ser humano desde hace mucho tiempo, hermanos. God had given this hope for for everybody beforehand. Cuando el salmista escribió, When the psalmist wrote, el que habita al abrigo del Altísimo whoever dwells in the shelter of the Most High morará bajo la sombra del Omnipotente. will rest in the shadow of the Almighty. Diré yo a Jehová, castillo mío. Ah, mire qué hermoso. Esperanza mía, castillo mío. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. ¿No le parece maravilloso Isn't that marvelous? lo que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros? What God went to prepare for each and every one of us? Un castillo, A refuge, a fortress, un lugar para estar seguros con el Padre. a place where we can be secure with the Father. Y esa seguridad comienza desde ya en nuestro corazón, hermanos. And that security starts from now in our Comienza cuando hearts. decimos, yo tengo un lugar. It starts when we say, I have a place. Pablo lo dijo, Paul said it. yo quisiera partir, I would like to yo leave. quisiera irme ya, I would want to leave porque hay now lugar preparado para mí. because there's a place prepared for me. Recuerda que Pablo había tenido una experiencia maravillosa. And let's remember that Paul, he had a beautiful moment. Según de Corintios 14 dice que él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, In 2 Corinthians chapter 14, he doesn't remember if it was in flesh or out pero of él flesh, fue llevado al tercer cielo but he was taken to the third y vio heavens. cosas, dice, And he saw y things escuchó and cosas heard things que el hombre natural, el that the ser natural humano, man no las puede entender, hermanos. cannot understand. No podemos entenderlo. We cannot Por understand eso it. nadie nos describe el cielo. That's why nobody describes us heaven. Por eso nadie nos describe la casa de nuestro Padre. That's why nobody describes us the house of our Y aunque Father. tenemos alguna vaga idea, And if we and as we have a vague idea, en Revelación, Juan dice que es Revelations. como un templo flotante que va a descender un día a esta tierra. in hermano. Revelations, John says that it's like a floating temple that's going to come to earth. Pero aunque sea Juan el que lo está diciendo, And even though it's John who's saying this, no sabemos en realidad cómo será, hermanos. we don't know for sure how it is. La pregunta de esta tarde es, Today's question is, ¿dónde tenemos preparado el lugar para nosotros? where do we have the place prepared for us? Sí, yo sé. Ya tiene su tierrita por ahí en Forest Lawn o algún lugar así por el estilo. Un You may have your cementerio. spot in Forest Lawn or something. Está bien. That's fine. Pero eso no es su lugar de su morada. That is not the place where you're going to rest. Algunos tienen esos eslogan cementerio, el último lugar de la morada del hombre. Some of those cemeteries have the slogan, the last place of rest for man. No le crea, Don't believe it. ese no es el último lugar. That is not the last O place. es en la casa de mi padre, Or it's either in the house of my Father, o es en cualquier otro lado, or it's in whatever other place. el infierno. Hell. Pero eso lo decidimos hoy. But that we decide today. Eso lo decide usted cuando cree en Cristo. You decide that when you Porque believe in recuerda las Christ. palabras de Jesús. Because remember the words of Jesus. Nadie viene al Padre. Nobody comes to the Father. Nadie viene a esa casa. Nobody comes to that A house. nadie se le da esa llave. Nobody will get that key. Nadie puede entrar por esa puerta Nobody will enter those doors. si no entra de la mano con Cristo, If you hermanos. don't enter Y el día by que the usted y yo hand of Jesus moramos, Christ. And the day that we die, ¿sabe quién lo va a estar esperando a la puerta de esa casa? you know who's going to be waiting for you at the door No of va a that ser el house? apóstol Pedro. It's not going to be the apostle No Peter. va a ser Pedro, hermanos. Not Peter. Ni ninguno de los ángeles. And it's not none of Va a the ser angels. Jesús mismo. It's going to be Jesus Porque Él es el himself. camino. Because he is the way. Porque en Él creímos porque Él es la verdad. Because we believed Y in him porque because en he's Él the truth. pusimos nuestra esperanza. And that we placed our hope in him. Que todo el que esté muerto, That everybody who is dead, aunque esté muerto, even though you're dead, vivirá. will live. Dele gloria al Señor en esta Give all hora. glory to God. Amén. Les amamos. We love you. Les esperamos la próxima semana. We wait for you the following week. Que Dios bendiga esta palabra en tu corazón. And may God bless this word in your heart. Y acuérdate de registrarte. And remember to register. Y si te registras y no vienes, pues también déjanos saber para hacerle lugar a otra persona. And if you register and you can't come, let us know so we can make space for somebody Dios te else. bendiga grandemente. God bless you. Chao.